Bien, continuamos con más información. Vamos a meternos en el sector inmobiliario de la mano de Alejandro Obraña, corredor inmobiliario, y un nuevo año, un nuevo inicio de año y una nueva intención de los créditos hipotecarios. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes, gracias por el espacio. Sí, te parece que arrancó el año para los bancos, por lo menos para el nivel de crédito hipotecario. Empezaron a mover un poco el avispero, como se decía antes, porque realmente veníamos el último semestre, diría yo, desde agosto, septiembre, con muy malas noticias, porque todo era que se retiraban líneas, que subían las tasas, que ya lo restrictivo que fue siempre desde el comienzo se hacía cada vez peor. Y ahora, bueno, hubo algunas noticias importantes como lo del Banco Ciudad, pero también por el lado del Banco Francés, por el lado del ECBC. O sea, se tomó en cuenta, se acordaron que existen los monotributistas y los independientes y los emprendedores, y los toman en cuenta a igualdad de condiciones que alguien que de repente está en relación de dependencia, porque la diferencia de tasas entre relación de dependencia y el cuentapropista eran muy importantes. Bueno, y ahora estas nuevas líneas están empezando a tener en cuenta esa situación y lo toman al mismo nivel, por así decirlo, una categoría como la otra. Hoy estamos en números de 7% más UVA aproximadamente los créditos hipotecarios. Los más bajos, sí, el Banco Nación 6%, el Banco Ciudad con esta nueva línea, que es una línea que no es para todo, es el 7,5%, y la misma tasa el ECBC, que te decía que bajó, el ECBC bajó la tasa a 10 puntos, estaba en el 17. Fue muy agresivo, y el Banco Francés lo mismo, son los cuatro que están por ahí. De la misma forma que el Banco Galicia, que en enero del 2025 era el que más daba, 35% de todos los créditos, más que en Nación todavía, 10% más que en Nación, hoy no existe, desapareció. O sea, Claro, van cambiando las situaciones. a eso nos referíamos, ¿no? Cuando el copy-paste de la economía, porque el año pasado, 2025, empezamos enero, febrero, marzo, abril, con los boom de créditos hipotecarios que hicieron que, de todas maneras, el 2025 sea un gran año para el sector inmobiliario y sobre todo para las escrituras, pero, claro, en septiembre, te diría, o en agosto, ya la tasa no podía ser la del 4 o la del 3, tenía que ser del 9. Por eso hay una baja importante para llegar al 7. La gran pregunta es, Ale, y te lo pregunto a vos, ¿qué pasa con el que tomó al 9 o al 10 en las mismas condiciones, que apostó antes a un país que se ordenara? ¿No hay de alguna manera un desequilibrio en lo que está pasando hoy? Pareciera que no, le estamos diciendo a la gente que vaya a hablar con los bancos, pero los que ya firmaron, firmaron. Incluso los que están, le estamos diciendo a la gente que los que están por firmar traten de negociar ese acuerdo nuevo con la tasa nueva, por así decirlo, porque de la misma forma pasaba que cuando vos tenías un acuerdo negociado, por decirte algo, al 8% y la tasa subía al 10%, si vos no habías firmado la operación, te lo actualizaban. Con Claro. lo cual, realmente tendrían que hacer lo mismo ahora en beneficio del tomador del crédito, del comprador. Pero bueno, es en cada caso en particular. La generalidad, primero que nada, los que ya están pagando y ya firmaron, no les va a variar el tema de la tasa. Claro. Pero sí, por lo menos que intenten los que están ahora. A ver, estas son las buenas noticias. Tuvimos la mala noticia esta semana, que las escrituras de la provincia de Buenos Aires en febrero cayeron casi un 3,5% y un 26% los créditos cayeron. O sea, se venía cayendo muy complicado el tema de los números, y esto tal vez haga mover un poco la cuestión y reflotar la situación, porque realmente, como ya dijimos en alguna oportunidad, en la ciudad de Buenos Aires también, 43 meses de crecimiento permanente, interanual, y después tuvimos 3 meses los últimos, el último trimestre, con caída en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora llegó a la provincia, que no había llegado, no había caído todavía, llegó a la provincia caída de escrituras y caída fundamentalmente de créditos, 26% abajo con respecto a febrero del año pasado. Ale, te pregunto respecto al primer filtro, por supuesto, es la tasa, el segundo son los requisitos a pedir. ¿Cómo continúan esos requisitos? Volvemos a enero del 2025, que no se pedía tanta exigencia. Después se empezaron a pedir cuestiones que no estaban dentro del crédito simplemente para no tener que otorgarlo. Sí, seguro. Bueno, por ejemplo, esta línea de crédito del Banco Ciudad, que es muy buena realmente, la nueva,
tenés que tener un ingreso mínimo de 3.200.000 pesos para pagar una cuota de 805.000 pesos. La cuota realmente es muy conveniente. Estamos hablando de un crédito del 75%, de 75.000 dólares, porque es una operación de 100.000 a 20 años. Con esa tasa nueva, con el subsidio, como le llaman, porque Claro. en realidad hablan de que han bajado 2 puntos y que destinan para subsidiar esa tasa dinero del IBC que se destinaba a barrios de emergencia, a otro tipo de construcciones, bueno, que la destinan para subsidiar este tipo de líneas de crédito. Bueno, ese crédito necesita un ingreso demostrable de grupo familiar entre 3.200.000 y 3.300.000. Ale, Sigue siendo una barrera complicada. ¿hay un aforo más? Porque antes te daban el 80, algunos hasta el 90. Bajaron esos 5 puntos porque el 75% de la propiedad el año pasado era el 80 o el 85. ¿Es una forma de asegurarse cualquier tipo de corrección en el mercado inmobiliario? Sí, tal cual, sí, sí, sí. Te digo más, hoy te diría que casi la gran mayoría, salvo alguno, es entre el 70 y el 75. No llegan ni al 80% de financiación. Han bajado, sé si realmente sí eso han bajado. Claro. Y han bajado la gran mayoría también de los 30 años a 20. No se pasa de 20. Y algunos menos también, 15. O sea, eso lo han ido también, como decíamos antes, lo han hecho más restrictivo cada vez más. Y por eso también la caída que pasamos de 1.500 hipotecas en un mes, como fue octubre en la ciudad de Buenos Aires, a 700 o menos, a menos de la mitad. Claro, acá lo que va a haber que definir es si el monotributista tiene esos 25, no los tiene declarado. Hoy como monotributista no entra dentro del régimen de inocencia fiscal. Por ende, queda como muy lejos, ¿no? Tener de una propiedad de 100, tener que tener 25 en la mano ahora. ¿Crees que van a tener éxito estos créditos? Ya entendiendo que quien tenía que sacar los créditos ya se apuró a sacarlo. ¿Crees que va a volver a surgir el crédito en la Argentina, Ale? Yo creo que sí, que aparte yo estoy viviendo una situación parecida a abril del 2024, cuando todo esto empezó, que tiró la primera piedra el banco hipotecario, diciendo que a partir de mayo del 2024 iba a comenzar a dar créditos, y apenas en 30 o 40 días tuvimos más de 20 bancos ofreciendo líneas de crédito. Bueno, yo creo que esto va a hacer que más bancos empiecen a bajar las tasas y a competir. Espero eso, porque en la competencia es donde la gente logra, los tomadores, el mayor beneficio, por así decirlo. Habrá que ver el tema del Banco Ciudad, porque tenés un límite de dinero, un límite de valor de propiedad que no puede superar los 70.500 dólares más o menos, y que el metro cuadrado no puede valer más de 2.800 dólares. O sea, tenés que cumplir una serie de condiciones, no es para cualquiera, no en el sentido que sea tan restrictivo, sino que está enfocado bien a clase media o clase media baja, por así decirlo, como estamos hoy en Argentina. Ahora parece una dádiva, pero hay que sumar el UVA. Son créditos de un 40%, Ale. Una tasa del 40% anual. No son baratos. Bueno, no, seguro, bueno, la inflación ahora ha bajado, pero igual, así todo, lógicamente, está en el componente inflacionario. Bueno, en la situación pasa eso con el Banco Provincia, que no da créditos UVA. Entonces da a la inflación y a la tasa del Banco Provincia que está ofreciendo créditos, da el 37-38%. Esa es la tasa del Banco Provincia, claro, ¿no? Con lo cual no puede acceder nadie, porque la cuota le da 6 o 7 veces más caro que el banco más caro que hay ofreciendo créditos hipotecarios hoy. Así claro, que no pero ojo que a la larga 38% de tasa fija contra 7... No, variable. Bueno, pero 7 más UVA, con una inflación del 33,1, estás en el mismo número. Te diría que al 37 es una tasa interesante. Ale, vamos a seguir debatiendo la situación de los créditos. Parece que arranca un año con créditos hipotecarios. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a todos. Buen fin de semana largo. Un gran abrazo, Alejandro Braña, corredor inmobiliario y los nuevos créditos hipotecarios. Ya hay varios bancos dando créditos, más plazo, el plazo es mucho más corto. La tasa, por supuesto, bajó un poco, 7%, más inflación.